que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Ok, vamos a entrar. Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano, La Nación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con nuestro invitado, el doctor Enrique Zelaya, comandante Henry, y con el doctor Enrique Sáenz, uno desde algún lugar en Nicaragua y el otro desde San José, Costa Rica. Vamos a estar haciendo análisis de las principales noticias de lo que está pasando el día de hoy, tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua. Antes de entrar con ellos, sí, hombre, es increíble el desespero de esta dictadura y cómo va todo premeditado. El día de hoy ya salió publicada la ley que aprobaron ayer en la Asamblea Nacional, donde supuestamente o teóricamente quieren inhibir, y Ortega, la dictadura Ortega, quiere ocuparla para poder elegir ellos a quienes van a ser los candidatos de la oposición. Nuevamente una ley que ha tenido un rechazo rotundo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos visto pronunciamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Parlamento Europeo, de la Organización de Estados Americanos, y ya aquí en Nicaragua hemos visto pronunciamientos tanto de la UNAP, de la Alianza Cívica, de la misma coalición, en fin, de todas las organizaciones que de una manera u otra tienen que ver con el ámbito político aquí en Nicaragua. Vamos a estar analizando esto con el doctor Henry, que es coordinador de Iniciativa por el Cambio,
Y vamos a estar hablando de esto también con Enrique Sáenz, que se nos incorporará unos 15 minutos más tarde. Nos informó antes de entrar con esto. Hombre, el día de hoy en noticias, primero, antes que nada, queremos aclarar que, porque salió en las páginas de la prensa y en las redes, que Monseñor Mata estaba mal de salud. Yo llamé a Monseñor Mata y también hablé con Roberto Petray, que siempre ha sido una de las personas más allegadas de Monseñor Mata. Él se encuentra bien de salud. Es más, la página de Facebook de Roberto Petray, ahí vemos a Monseñor Mata haciendo una visita, ¿verdad? A la casa de Roberto Petray. Monseñor Mata lo único que hizo fue hacerse sus exámenes rutinarios y parece que salió, se corrió la bola de que estaba muy mal de salud, pero Monseñor Mata, gracias a Dios, se encuentra bien y siempre buscando la manera de cómo ayudar en todo lo que pueda a este pueblo. Por otro lado, queremos felicitar a Edgar Tijerino. Hoy sale la publicación de su libro 40 años de doble play. 40 años no es jugando así nomás, un programa que tiene reconocimiento nacional e internacional. Así que nuestras felicitaciones a Edgar Tijerino y a todo su equipo que trabaja con Edgar Tijerino. Por otro lado, hoy vimos también un comentario, un comunicado es que el Consejo Nacional de Universidades, el CNU, controlado por los simpatizantes del Frente Sandinista, están castigando a la UCA con el presupuesto y usando el presupuesto del 6% para castigarlo y cada día recortando más los recursos que se le asignan a la Universidad Centroamericana. Todo porque la Universidad Centroamericana ha jugado un papel defendiendo a los estudiantes y defendiendo lo que es la institucionalidad y el Estado de Derecho y la integridad en este país. Antes de también que entrar, queremos, hombre, nuevamente la hipocresía, y hemos estado presentando videos enseñando la hipocresía de este gobierno sobre los diferentes acontecimientos, inclusive por la basado en los discursos de Ortega y de esta ley que quisieron aprobar. Y lo hipócrita de esto es que, y no logramos, se me quedó y no logré ponerla, pero mañana sí la voy a tener y la vamos a procurar poner hoy, el día más tarde, en nuestra página de Facebook. En 1977, Miguel de Escoto, que era el encargado de relaciones exteriores del Frente Sandinista, mandó una carta al presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, donde en nombre del Frente Sandinista y en ese entonces, según ellos, del pueblo de Nicaragua, le pide al presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que sancionen al gobierno de Somoza, que le quiten la ayuda económica y que le quiten la ayuda militar. Miren la hipocresía, lo que ellos usaron en la lucha contra Somoza, o quisieron usar y usaron en la lucha contra Somoza, de que le llegaron y que ahora hasta aplaudir por las sanciones que le pongan a esta dictadura, ya inhibe y puede ser perseguido penalmente. Ellos en 1977 lo ocuparon. Miguel de Escoto, nuevamente repito, en 1977 mandó una carta a Somoza, a Jimmy Carter, pidiéndole que sancionaran a Somoza, que le quitaran la ayuda económica, con esa palabra, que le quitaran la ayuda económica y que le quitaran la ayuda militar a Somoza. Lo que ellos hicieron
hace 43 años, ahora dicen que es una traición a la patria. Pedir que la comunidad internacional sancione a un gobierno dictatorial que no respeta las leyes, que no respeta la institucionalidad, que no respeta la democracia, que tiene bajo represión a este pueblo, que ataca la libertad de expresión, que aquí no hay ningún Estado de Derecho ni ninguna institucionalidad y aquí hacen lo que le da la regalada gana como que si fuera su finca. Igual que hacía Somoza, inclusive peor de lo que hacía Somoza en los años 70. Ahora es traición a la patria. Ahora son vendepatria. Cuando ellos fueron los primeros, si es verdad esto, que es ridículo, ellos fueron los primeros vendepatria que hubieron en este país. Y también vamos a seguir, porque el discurso que dio el viernes, Ortega habló de toda la parte de nuevo, de la levantamiento de golpe de Estado, y en un momento dado dice, y hasta quemaron radios, dice. Entonces vamos a enseñar un video donde el Chele Grimby admite que el que quemó la radio Darío fue el Frente Sandinista y las dos de las personas que perecieron, que murieron desgraciadamente quemadas en ese atentado fueron sandinistas. Pongamos el video de donde el vocero oficial. Claro, lo que ocurrió en Radio Darío de León. Los dos muertos del Radio Darío de León son dos de los que llegan a quemar la radio. Es terrible. Uno de 40 años y otro de 53 años. Dos sandinistas que mueren en ese intento. O no intento, porque la quemaron, no fue totalmente quemada, pero se quemó bastante Radio Darío. ¿Quiénes lo llevaron? ¿Verdad? ¿Quién decidió pegarle fuego a la radio? Los de la radio. Y los dos de la radio. Murieron Una quemados, muerte ¿sabes? horrenda. O sea, y los dos envueltos en llamas los suben a la camioneta, pues. Y después lo llevan al hospital. O sea, una cosa espantosa. ¿Y dónde está el diputado que acusó? ¿Qué se hizo el diputado que acusó el director de la radio de haber sido, de haber llevado a estas personas y haberle pagado 600 córdobas? Dice él. Y la otra. Está el mismo vocero oficioso. Ahora que Ortega habla de quemar radio, admite que fueron dos sandinistas, dos de los que quemaron, eran que salieron muertos y que murieron, uno de 40 y pico y uno de 50 y pico de años, que fueron a quemar y quemaron parcialmente la Radio Darío. Nuevamente su propia, y no estamos hablando de que somos los medios independientes o que el periodismo vendido, como dice él, etcétera. Su propia gente le está diciendo y lo está desenmascarando ante el mundo. Ellos mandaron a quemar la Radio Darío. Ahí lo está diciendo el Chele Grimby. Después habla de que el golpe de Estado y en la ley que acaban de aprobar, aquellos que instan al odio y promueven la desestabilización del gobierno. Pongamos el video donde nuevo el mismo vocero oficioso de la pareja presidencial habla de lo que ellos hacen e inclusive que dan ganas de pegarle en la cabeza a este gobierno, a los funcionarios de este gobierno o a la pareja presidencial. Eso queda sujeto a la interpretación de cada quien. Pongamos el video. La inicial responsabilidad la tiene el presidente ese Daniel no es. Ortega. Bueno, pero no pongamos supo ese, responder políticamente a las protestas de los estudiantes de la primera semana, al derecho que tenían a la movilización y a la cachipiada que les pegaron ahí en el Camino Oriente y luego en la UNI y la peleada en la UCA, etcétera, lo que ya conocemos. No supo responder políticamente a ese desafío, a ese, lo que como no sé cómo llamarlo, pues a esa expresión de protesta legítima de la juventud por su derecho a movilizarse. Y el cardenal Brendo nos hizo un llamado de atención a los periodistas y a las redes sociales. Nos hizo un llamado de atención para que no mintamos, para que no precisamente asucemos el odio. Entonces, a mí me parece que ese discurso que yo escuché a Cardenal Brenes y al nuncio apostólico es el discurso que debe prevalecer en todos los lados y también en el gobierno, porque a veces se oyen unas cosas desde el gobierno que dan ganas de pegarlas en la cabeza también. Pero bueno.
nuevamente, ¿quiénes son los primeros que deberían de ser enjuiciados e inhibidos? Ellos mismos. Ellos mismos se están diciendo, ellos mismos aquí, para que no vean, ¿verdad? Y que no digan que en este programa estamos incitando y estamos mintiendo o difamando. Lo único que estamos pasando son los videos que su propia gente, su propio vocero oficioso dice. Ahora, para terminar, vamos a poner el video, porque siempre habla de que aquí hubo un atentado, un golpe de Estado, y que hubo un levantamiento y que la gente se levantó, etcétera. Vamos a ir de nuevo del mismo vocero oficioso de ellos. La realidad, pongamos el video. No estamos hablando solo de jubilados, sino de todo el mundo. Entonces el día martes lo que se hace es el burumumum, pues la información y la oposición, etcétera. El día miércoles, a eso del mediodía más o menos, hay un grupo de estudiantes convocan a una concentración, un plantón allá en Paul Jenny a las 5 de la tarde. En Camino de Oriente, para ser exacto. En los dos lados, pues. Entonces, un grupo llega de la Paul Jenny, otro grupo llega al Camino de Oriente, pero simultáneamente llegan también muchachos de la Juventud Sandinista con sus camisetas que se dedican a golpear a los que ahí estaban reunidos, siembran el terror entre los muchachos, se encierran en negocios que están ahí, se destruyen algunos negocios como este de Buffalo Wing, donde sacan los tubos que hay en el centro de las mesas. Yo nunca he ido, pues, pero eso me explicaron, sacan los tubos, mientras en allá en Paul Jenny ni siquiera los dejan reunirse, sino que entran a golpearlo. Y la policía está presente, pero no interviene. Además, ahí, como todo esto se filma, se me olvidó un detalle, ahorita lo cuento. Como todo esto se filma, ahí le quitan una cámara a un fotógrafo de la AP al cual golpean y eso queda registrado. Y también le quitan una cámara a un muchacho de 100% Noticias, lo golpean. Después a un chaval, hay un video que se toma y está claramente cómo lo golpean y le roban hasta la billetera. Y todo esto queda filmado y se nota que están bajando de camionetas, doble cabina, Toyota, bajan de las camionetas y empiezan a realizar todas estas acciones. Por la mañana del miércoles ocurrió otro evento igualmente importante. O sea, creo que estos tres eventos son los... Ahí están. Así, ¿quieren ser los primeros inhibidos o los primeros juzgados y llevados a los juzgados según la ley aprobada el día de ayer y que en menos de 24 horas ya salió publicado en la Gaceta? Ellos mismos, si ahí está la prueba, ni siquiera tienen que ir a buscarla, ahí mismo, su propia gente. O son los que vayan a acusar ahora al Chele Gripi de ser infiltrado y de ser terrorista o de patria o puchito o cinco bollos o extraterrestre o todas las cosas, los adjetivos que han usado. Ahí mismo vimos 4 videos que dicen claramente que el Frente Sandinista mandó a quemar la Radio Darío, que Daniel Ortega es el responsable y que no supo manejar la situación de unas expresiones que tenían derecho en paz pacífica, que la Juventud Sandinista llegó con su camiseta en camionetas doble cabina a cachimbiar a la gente en Camino de Oriente y a la gente de la Paul Jenny ni siquiera la dejaron llegar, que asaltaron a los camarógrafos, que asaltaron a los periodistas, que asaltaron a estudiantes y que hasta le robaron la cartera. Ahí están, ahí está la prueba. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Henry y el doctor Enrique Sáenz. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dream. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno.
Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí! Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Henry, desde un lugar en Nicaragua, y don Enrique Sáenz, desde San José, Costa Rica. Antes de entrar con ellos, sí vamos a continuar con la lectura de la oración, con la lectura que nos dejó el padre Tomás, que refleja esta lucha que estamos teniendo este pueblo de Nicaragua contra una dictadura que hace, que ya sabemos todo lo que hace y las barbaridades que hace. Efesios 6, versículo del día al 20, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Caballeros, don Enrique Sáenz y el doctor Henry, bienvenido al programa. Gracias por estar nuevamente como todos los martes. Nuevamente esta semana, del martes pasado a esta semana, pues el acontecimiento político, la noticia más relevante, primero que desgraciadamente creíamos que el viernes se estaba empezando a dar resultados las gestiones que está tratando, que está haciendo Monseñor el nuncio apostólico, ya que habían soltado 5 presos políticos y creíamos que ese era el principio de una salida de presos. Todavía, desgraciadamente, hasta ahí nomás se quedó. Y lo otro es que las locuras que dijo el presidente Ortega en las actividades del viernes rápidamente se convirtieron en una ley aprobada por los borregos en la Asamblea Nacional y en menos de 24 horas ya está publicada en la Gaceta, lo que ha tenido una reacción fuerte por parte de la comunidad NATO a nivel nacional como a nivel internacional. Y lo otro es las sanciones impuestas al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, al diputado y presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, y al jefe de la Policía de León, comisionado Domínguez, que se llama, apellido Domínguez, Fidel Domínguez. Bienvenido al programa, Henry. Comencemos con vos, si querés, con tus comentarios iniciales. Bueno, muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a toda la audiencia, ¿verdad? Bueno, seguimos en este circo, ¿verdad? La realidad es que este es un circo montado por el Frente Sandinista, desgraciadamente muy doloroso para el pueblo de Nicaragua. Es un circo, pero es sumamente doloroso. Y la realidad es de que quiero iniciar y quiero que nos dediquemos algún tiempo, ¿verdad? Porque hay mucha gente todavía que le quiere dar el beneficio de la duda, que puede ser, y no se da cuenta del talante criminal, el talante
autoritario que tiene Daniel Ortega y su comparsa, ¿no? Recordemos desde que en 1979 ellos entraron con mentiras, con excusias, matando y asesinando. Tenemos que recordar, y tal vez para mucha gente tal vez no había nacido, mucha gente no se acuerda, de que todo fue una falacia. Desde el tiempo que triunfaron siempre han dedicado a mentir y asesinar. Recuerdo muy bien, a pesar de que yo no vivía aquí en Nicaragua, yo estudiaba fuera de Nicaragua, recuerdo muy bien que en los primeros días del triunfo revolucionario, supuestamente, unos guardias se asilaron, o personas ligadas a la guardia se asilaron en varias embajadas, y la Cruz Roja solicitó un permiso para que ellos salieran para Honduras, y el gobierno se las dio, y fueron montados en vehículos de la Cruz Roja. Oigan bien esto, fueron montados en vehículos de la Cruz Roja, y al paso allá por Sébaco fueron asesinados más de 800 personas, fueron masacrados 800 personas, supuestamente por el mote de haber sido guardia o de haber sido somocistas. De ahí, recordemos de que los primeros días, los primeros meses, muchos fusilamientos se dieron en varios departamentos de Nicaragua, siempre por el mote de ser somocistas, pues. Y muchos de ellos sí eran. Que eso, dicho sea de paso, no significaba que lo que le tenían que era fusilar, ¿verdad? No tenían que haber hecho eso. Pero muchos fueron condenados falsamente. No eran somocistas. Tal vez fueron allegados, fueron amigos de personas que fueron somocistas, pero también fueron fusilados. Y eso se dio en muchos departamentos. De ahí comenzaron a asesinar muchos muchachos que los ayudaron en la guerra, que ayudaron al Frente Sandinista, pero por X o Y razón, por pasada de cuentas personales, fueron también asesinados. Inclusive hay cosas que no se saben todavía, ¿eh? Inclusive hasta la muerte del Danto, pues, como un gran eminente sandinista en Jinotega, también fue por problemas particulares, y eso se lo suman a los crímenes supuestamente de la Guardia. Posteriormente, ¿cuántos confiscaron y fueron asesinados por somocistas? Y muchos de ellos hasta les ayudaron. Me acuerdo varios personajes en los departamentos del norte. Más bien ellos les ayudaron a la guerrilla, a la guerrilla sandinista, cuando estaba luchando, y posteriormente por confiscarlos fueron confiscados, asesinados, y muchos de las familias todavía viven hoy lidiando con los problemas psicológicos que esta gente les ocasionó. También recordemos la marcha de los Mijitos, que fueron inclusive capaces de decir que la Contra había asesinado al obispo Schaefer, si ustedes se recuerdan. Y ahí ellos eran los que andaban queriendo que los Mijitos no salieran, les salían por todos lados, los querían matar, los querían asesinar. Y fue la acción de Monseñor Schaefer que sacó a los Mijitos hacia territorio hondureño. Otro episodio que nunca hay que olvidar es el helicóptero de San José Bocay con más de 100 y pico de niños, que lo sobrecargaron porque la misión era dejar tierra arrasada para no dejar que nadie tuviera una gallina donde operaba la resistencia nicaragüense. Entonces ellos a fuerza sacaron a los campesinos para reubicarlos, pero como la gente no podía caminar muy rápido porque desgraciadamente traían niños y la familia nicaragüense pues tiene 4 o 5 niños, entonces apiñaron un helicóptero y lo apiñaron en San José Bucay, se cayó y le echaron la culpa a la Contra. Le echaron la culpa, dijeron de que nosotros éramos los que habían botado ese helicóptero. Y ahí están todavía vivos ya los que declararon, los oficiales, que el helicóptero se cayó por... Recordemos también o lo que ocurrió en Radio Darío de León. Los 2 muertos del Radio Darío de León son 2 de los que llegan a quemar la radio.
Es terrible. Uno de 40 años y otro de 53 años. Dos sandinistas que mueren en ese intento. O no intento, porque la quemaron. Go. Bueno, amigos televidentes, le pedimos disculpas. Tuvimos una interrupción, no sabemos qué pasó. De repente se cortó la transmisión. Me imagino que esto es parte de la desesperación de la dictadura por tratar de boicotear los programas independientes. Doctor Henry, pedimos disculpas a usted y a Enrique Sáenz. Se cortó cuando estabas en medio de la narración de el accidente que pasó con el helicóptero. Así que si puede continuar desde ahí. Bueno, para terminar, ¿verdad? O sea, recordando pues las argucias, lo mañoso, lo mentiroso, lo asesino que es este gobierno, recordando pues la matanza de más de 100 y pico de niños que se dieron cuando por quitarle supuestamente el apoyo a los primeros combatientes de la resistencia nicaragüense, ellos obligaron a todo ese campesinado a salir y lo reubicaban en fincas que habían confiscado ilegalmente. Entonces, como todas las familias nuestras, pues tienen 4, 5, 6 hijos, entonces decidieron de que las personas tenían que irse a pie. Era una marcha forzosa, fue una marcha forzada, a so pena de que si no ibas te asesinaban, ¿verdad? Entonces decidieron de que mandar a los adultos, a los padres a pie y a los niños los amontonaron en un helicóptero. Más de 100 y pico de niños y al helicóptero al alzar vuelo, entonces por supuesto que se cayó por sobrepeso. Inmediatamente echaron la culpa a la contra, pues cuando nosotros ni siquiera soñábamos con tener misiles, ni siquiera soñábamos. Entonces, eso es una mentira. Como lo otro, la muerte de Jorge Salazar, pues acusar a Jorge Salazar que aquí en el crucero andaba consiguiendo armas para la contra, que andaba un equipo bélico para la contra. Entonces, la gran contradicción, eso, ya para ese tiempo estaba el Irán contra, pues ya se habían dado armas, ya se habían dado ACAs a la resistencia nicaragüense. Entonces, ¿para qué ibas a mandar a Jorge Salazar a recuperar 6 fusiles? Pues, ¿a quién ibas a armar de la contra? O sea, son unas estupideces que el pueblo de Nicaragua poco a poco lo hemos olvidado y nos los hemos tragado. La realidad es de que son falsos, son asesinos, son capaces de matar aquí dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua a través de las organizaciones que ellos establecen. Son organizaciones que establecen robo, secuestro de helicóptero, asesinato, secuestro. Por algo aquí, inclusive está el que asesinó al primer ministro de Italia. Pues aquí está, en un restaurante, está viviendo tranquilo. ¿Cuántos argentinos no se vinieron aquí que capaces de que mataron a varios personajes, al mismo Somoza? Y un argentino después hasta se jactó de que para él había sido una gran cosa de haber participado en la muerte hasta de Pedro Joaquín Chamorro. Pues entonces, esto es lo que tenemos que saber para enfrentar de una manera correcta a estos criminales asesinos. Estos son criminales ya reestructurados, con muchísimo dinero, con maña estructurada y ahora sumamente electoreros, ¿verdad? Sumamente electoreros. Y eso lo dejo pues para iniciar para las cosas que tenemos que hablar de. Muchas gracias. Don Enrique, bienvenido al programa nuevamente. Comentarios, y perdóname la interrupción. Sí, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Henry. Un saludo a la audiencia del programa. Antes de esto, yo quería decirte que tuvimos unas conversaciones con Henry y vamos a formar un sindicato, el sindicato de comentaristas del programa Jaime Arellano en La Nación. El primer acuerdo al que llegamos es que como yo no lo puedo recibir, Henry muy amablemente ofreció su casa para recibir la canasta navideña, ¿verdad? Entonces, para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces Henry está de acuerdo en recibir la canasta navideña en su casa. Dicho lo anterior, yo quisiera tocar otro punto, ¿verdad? Porque a mí me parece que no debemos dejarle pasar una sola al régimen, porque un fracaso político es menor o puede pasar por debajo de la mesa cuando el adversario no lo capitaliza.
no le pasa la factura, no le impone pagar costos políticos. Entonces yo me voy a referir al tema del canal interoceánico. Un día como hoy, 22 de diciembre, no estoy poniendo el guacal a otro lado, ¿verdad? Un día como hoy, el 22 de diciembre, la mafia en el poder estaba pletórica, ¿verdad? Alborozada con el chino Wang Jing. Vimos a Ortega abrazado con el chino agitar el acuerdo Vendepatria, y vimos a los jerarcas del régimen, toda la mafia estaba presente allí en Rivas, supuestamente inaugurando el inicio de las obras del Gran Canal hace 6 años, un 22 de diciembre. ¿Y qué anunciaron? Que para el 2020, es decir, este año, el canal interoceánico iba a estar en plena operación, de tal forma de que solo este año ya habían o debían de haber transitado. Se congeló la imagen de Enrique. Sí. Enrique se congeló, pero botas al aire todo. Adelante, adelante, Enrique. Sí, entonces ya para esta fecha debían haber transitado solo en el 2020 más de 3.500 buques, dejando un reguero de dólares, de yenes, de euros, etcétera. Y entonces, a propósito del circo electoral del que vamos a hablar, ¿verdad? En esto hay que ponerle vinagre en la herida, porque un fracaso, que es un fracaso y una estafa de esta magnitud, no podemos dejárselo pasar. La ley Vendepatria, aquí a lo largo de nuestra historia hemos tenido muchos vendepatrias, pero ningún vendepatria le llega a la rodilla al entreguismo de Ortega, porque Chamorro Bryan, seguimos hablando después de más de 100 años del tratado Chamorro Bryan, a Emiliano Chamorro jamás se le ocurrió, seguramente porque no está en el tratado, el nivel de entreguismo de Ortega con el chino Wang Jing. Entonces, él habla de vendepatrias, el mayor vendepatria de la historia de Nicaragua se llama Daniel Ortega. Pues bien, ¿verdad? Aquí engatusó a una cantidad de gente y ¿qué ocurrió? Aparecían allí de corbata con unos cascos relucientes, muy risueños, retratándose por todos lados, retratándose con los portentos tecnológicos, las maquinarias que iban a empezar ya la obra. ¿Y qué resultó después? Ni siquiera García Márquez, probablemente en su imaginación desaforada, se le hubiera ocurrido algo semejante. ¿Qué es lo que presentaron con maquinaria de gran tecnología? Unos camiones que fueron a prestar a una alcaldía, les dieron brillo, les pusieron pasta, les pusieron unos chingorros y los presentaron como que eran los grandes portentos tecnológicos. Entonces, esa estafa, porque ni siquiera sabemos cuánto dinero han trasegado, cuánto dinero siguen trasegando ilícito, porque la concesión todavía sigue vigente y nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad. ¿Y qué pasó, Daniel Ortega, con el canal? ¿Qué pasó con los 3.000 barcos? ¿Qué pasó con los 50.000 empleos en la construcción y los 250.000 cuando el canal estuviera operando? ¿Por qué no derogan esta ley Vendepatria? Son preguntas que creo no debemos esperar para cada 22 de diciembre, sino que cada vez que podamos restregarles el fracaso, restregarles la estafa que representa la ley Vendepatria, la mayor acción Vendepatria de un gobernante en Nicaragua, y todavía está vigente. Por 100 años tiene Ortega hipotecado al país, y el chino, quién sabe dónde está, pero la concesión ahí está.
Ahora, también leímos un comentario en 1977 y tengo la copia de la carta, pero se me olvidó, se me quedó, de cuando Miguel de Coto mandó a solicitar a Jimmy Carter que sancionara a Ortega, que sancionara a Somoza, sanciones económicas, que le quitara la ayuda económica a Somoza y le quitara la ayuda militar y que sancionara a Somoza. O sea, hace 43 años la misma hipocresía. Otra cosa que está pasando desapercibido, Enrique Sáenz, es que, y tal vez dentro de las noticias de todas las demás cosas, y a lo mejor es la nacionalización de norte y sur, de Unión Fenosa, o como se llamaba últimamente, ¿verdad? De nuevo, la corrupción, la falta de transparencia, pero ahora que ya debe estar claro el pueblo de Nicaragua que cada vez que le llegan recibos alterados y los cobros de luz, ¿verdad? Ortega es responsable, como era antes, pero ahora oficializó su responsabilidad, pongámosle, pero a saber cuánto va a costar, qué es lo que ha costado y qué es lo que va a estar pasando en eso. Me gustaría que comentara así primero, desde el punto de vista político, esta ley que aprobaron el día de ayer, y la voy a leer rápidamente para todos. Dice: los nicaragüenses que encabecen defensa de los derechos del pueblo, los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones. Aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico serán traidores de la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular. Esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República para los actos de traición, los delitos de que comprometen la paz, los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua. Esa es la ley que aprobaron ayer, que si la aplican, ellos mismos deberían ser los primeros en ser acusados penalmente. Este artículo que pasó ayer deja más claro el panorama de que aquí no van a haber elecciones con condiciones básicas como fue el último, lo que se aceptó que fuera la definición que usáramos. Deja más claro el panorama o esto es otra gestión más de Ortega para tener más cosas que negociar cuando en algún momento supuestamente vaya a negociar, si es que va a negociar. Esta vez comencemos con Enrique Sáenz y después terminamos con el doctor Henry. Sí, esta es mi pregunta. Aquí el punto de partida, por lo menos en mi opinión, para cualquier análisis es que Ortega está en guerra. Para él, las divergencias políticas que en una democracia se resuelven por la ley, por las instituciones, para él es una guerra. No olvidemos que Ortega entró a la política muy joven con actos de guerra, asaltando bancos, tiroteando gente, que estuvo en la cárcel 7 años y que fue liberado por una acción de guerra, un secuestro, que llegó al gobierno por una acción, por una insurrección armada, que se mantuvo en los 80 por medio de o en medio de una guerra fratricida, que se obligó a entregar el gobierno después de las elecciones porque estaba cercado internacionalmente, regionalmente y por la fuerza de la resistencia.
pero que después de los 90 siguió utilizando la violencia. No podemos olvidar que en el informe oficial de la CIAF-OEA, que fue quien verificó la desmovilización y la reinserción supuestamente de la resistencia, registró el asesinato, la eliminación de más de 500 combatientes de la resistencia. Es decir, es una persona para la cual la política es una expresión de la guerra. Y en consecuencia, como él está en guerra, y ya lo ha dicho en distintos discursos, aplica una estrategia de guerra. Y aquí tal vez voy a tener alguna diferencia con ustedes en mi apreciación, porque a mí me parece que estas leyes y esta es parte de un componente de la guerra que se llama guerra psicológica: amedrentar, intimidar, desmoralizar, desmovilizar a tus adversarios. ¿Por qué lo digo? Porque la dictadura, Ortega y sus secuaces, no necesitaron ley de agentes extranjeros para confiscar 100% de noticias y confidencial, y para despojar de personalidad jurídica a 8 o 10 organizaciones de la sociedad civil. Ortega y sus secuaces no necesitaron ninguna ley para eliminar a la alianza PLI en el 2016 de participar en las elecciones. Ortega y sus secuaces no necesitan constitución ni leyes para imponer un estado de sitio que suspende y conculca los derechos y libertades de los nicaragüenses. En consecuencia, como esta gente está en guerra y no le importa ni la ley ni la constitución para confiscar, ahí están varios liderazgos con su casa por cárcel, sin que haya ningún juicio, ningún tipo de sentencia. Entonces, para Ortega no importa la constitución, no importa las leyes. Estas leyes lo que pretenden es como mostrar un garrote. Si te moves, te pego. Y si no te moves, te pego. Pero de todas maneras, aún sin las leyes, Ortega ha hecho lo que se le ha antojado. Lo que persiguen, a mi juicio, es como parte de su estrategia de guerra, una estrategia de guerra psicológica para amedrentar, atemorizar, intimidar, amordazar, pero de todas maneras ellos lo hacen con ley o sin ley. No, incluso con el control que tienen actualmente del sistema electoral, pues ya él tiene montado su circo. ¿Qué pieza del escenario no corresponde a un circo? El Consejo Supremo Electoral son los payasos principales. La ley electoral es el pentagrama que está de fondo. El control de toda la estructura electoral, ahora que se apoderó, o más ahora, porque también antes era así, de una parte del PLC, pues es la fanfarria que participa en los circos. Sus organizaciones satélites, pues son los payasos, el mono, el perrito amaestrado, etcétera, etcétera, que salen en los circos. Él ya tiene su circo montado, ¿verdad? Entonces, creo que en este contexto que tenemos que leer las leyes. Y obviamente, como vos decís, cuando uno escucha el texto de la ley y de ahí dice uno, si estos majes están hablando de ellos mismos, ¿ya? Y ahí lo dijo el mismo Grisby, dice, esa movilización fue legítima. Las fuerzas de la juventud sandinista llegaron a sembrar el terror. ¿Quiénes son los terroristas? Hasta aquí llego. Don Henry. Bueno, mira, Jaime, la realidad es de que es totalmente cierto, pues este es un circo, pero la realidad es de que Daniel Ortega, creo yo que él se da cuenta que tampoco va a salir
ileso ante la comunidad internacional y especialmente ante la opinión aquí en Nicaragua. Entonces yo creo que hay que leerla bien. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Enrique Sáenz ahorita. Pero aquí vienen ciertas cosas. Si nosotros vemos, porque aquí viene el dicho, a la China, el niño llorón y la China que lo pellizca. Entonces creo que aquí es donde tenemos que tener una gran responsabilidad nosotros los nicaragüenses. Todas estas leyes, no solo esta última, sino que las anteriores, lo que ha hecho con el Consejo Supremo Electoral. Hombre, si son 6 elecciones que llevamos que nos roban. O sea, todo el pueblo de Nicaragua sabe que todo esto es un circo electoral. Pero encima de eso, y ahí es donde te digo que los nicaragüenses tenemos que agarrar conciencia. Muchos de nosotros decían hay que ir a elecciones, a como sea, hasta sin reforma. Muchos de nosotros, bueno, y no me gusta usar la palabra nosotros, pues, pero algunos nicaragüenses fueron inclusive a decir de que no sancionaran algunos funcionarios que verdaderamente violaban los derechos humanos y están acusados por violar los derechos humanos. Muchos se prestaron a eso, creyendo de nuevo, queriéndole dar una oportunidad. Hombre, no sé si es que no leen historia o yo los miro que son inclusive algunos hasta más viejos que yo, hermano. Yo no sé cómo, es más, hasta vivieron aquí, pues yo no viví el proceso revolucionario del 79 directamente, yo estaba fuera de Nicaragua. Pero yo no sé cómo se les olvida eso, se les olvida quién es Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Entonces muchos llegaron con eso. Todavía el día de hoy hay muchos que tienen dudas, a pesar de todas estas leyes. Claro que le pone la tapa al pomo para cualquier elección libre, pero ojo, ahí de nuevo hay que hacer hay que pensarla muy bien. La estrategia de Daniel Ortega siempre ha sido avasallar, amedrentar, dar un golpe psicológico, como que él fingir que él es el que está en control de la situación, lo cual en parte no es cierto. Él está en control aquí adentro de Nicaragua por los militares, por las armas. Si no, él no estuviera en control. Pero internacionalmente él no tiene el control. Por mucho que digamos que Almagro está vendido, por mucho que digamos eso, la comunidad internacional verdaderamente quiere que aquí en Nicaragua se dé un proceso electoral libre. Entonces, ¿qué pasa? Él puede estar pensando en la estrategia que siempre ha utilizado, avasallar y avanzar 20 pasos para adelante. Entonces nosotros protestamos y decimos, pero después él se sienta o retrocede 3 y parte de los nicaragüenses aceptan y dicen, vámonos así, con esto vámonos. Pero no nos damos cuenta que él avanzó 17 pasos que jamás debió haber avanzado. El tema de los presos políticos, sacó a 3, a 4, metió a 5, ahí metió a Wilber Pérez y es más, a este que es un evangélico lo metió y ahora lo está enjuiciando por tenencia de droga, todavía siguiendo con las mismas mañas. La carta de la OEA es muy específica y la carta de la OEA es muy importante porque le recuerda los acuerdos que firmaron en el 2017 para hacer los avances de esto. Entonces, ¿qué sucede? Este es el momento que los nicaragüenses tenemos que estar claros. Nadie puede ir a una elección desde antes con un padrón electoral viciado, con un Consejo Supremo Electoral totalmente controlado por ellos, demostrado 6 veces que perdió muchas elecciones y se las robaron, con un sistema de partidos políticos corruptos que todo se concreta en darle dinero con el pretexto de salvaguardar su personería jurídica. Muchos han caído en eso. Por no perder esta personería jurídica, yo voy a ir a las regionales, cuando sabe que todo está amarrado para que gane Daniel Ortega. Entonces, ¿qué pasa? Este es el momento que tenemos que unirnos todos los que queremos verdaderamente un cambio. Hay otros que no quieren ningún cambio. Y reclamar a la comunidad internacional que lo que nos ha prometido, que lo que ha insistido en luchar es por unas elecciones, por condiciones para ir a unas elecciones. Entonces, ¿qué reacción vemos? La misma OEA la vemos que ha reaccionado de una manera violenta. La Comunidad Económica Europea
España está pidiendo más sanciones. Europa dice, vamos a formar una ley Magnitsky. Pues tenemos todos que ir a denunciarla, ¿eh? Todos tenemos que ir a denunciar. Pero es un miedo, ¿verdad? Creo, fíjate bien, y ojalá que me equivoque, creo que Daniel Ortega está apostando a que muchos de los que nosotros consideramos opositores se van a rendir el día de mañana, que les quite esa sanción, que no pueden ir ellos de candidato. Y a lo mejor, ojalá que me equivoque, como te digo, él está apostando a que si él quite esa sanción, entonces ellos van a decir, bueno, regresamos como estábamos antes, vámonos sin condiciones, porque ahora sí vamos a ser candidatos. Y recordate que este proceso, no creas que solo los nuevos ahorita lo tienen. O sea, en elecciones pasadas, por ejemplo, el PLC llevó un candidato que sabía que no tenía ni la menor oportunidad de ganar. Es más, en los mismos territorios que él iba territorios contras, el candidato contra, fíjate bien, y no es alguien pues que salió, es un comandante de la contra. En los mismos territorios le decían, no sigas haciendo esto porque nadie va a ir a votar por vos. Pero empecinados a ver en qué cosas que más tarde nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Por supuesto que yo puedo asumir muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces él decidió seguir. Entonces eso ¿Está hablando de Maximino? Estoy hablando de Maximino, claro que sí. De él estoy hablando. Y de otros que asumen de que van a ganar, que la montaña de votos, olvídate, con este Consejo Supremo Electoral no va a haber ninguna montaña de votos, mucho menos con estas leyes nuevas, estas 3 leyes que ya pasó, más esta nueva. No existe. Entonces ahora, sería la clave a todo esto, doctor Henry y Enrique, es si la comunidad internacional, la OEA en este caso, ¿cuál va a ser los parámetros que ellos van a usar para reconocer o no este proceso electoral? Porque si la OEA y la Unión Europea, pero supongamos la OEA, que es la que sentó unas condiciones, si la OEA reconoce el proceso electoral, por más que brinque la oposición y por más que brinque y todo lo demás, estas elecciones las van a ser reconocidas por la comunidad internacional, y hasta ahí llegó la historia de la oposición en este país. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr, verdad? Y ahí donde viene, la pregunta sería para Henry, tal vez, Iniciativa por el Cambio con un sinnúmero de organizaciones mandaron una carta a la OEA, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Donde le proponían y le decían la importancia de la calendarización para las condiciones que ellos pusieron. Y cuál ha sido la respuesta alrededor de ese tema. Y digo esto porque, por ejemplo, hoy, yo no la vi, pero me comentó Sergio Marín Cuernavaca, que hace el programa aquí en el mismo set donde yo hago el mío, que él había entrevistado a Félix Maradiaga del UNAP y que le había dicho que la UNAP iba a ir a las elecciones, que iba a participar en las elecciones, hubieran estas divisiones o no hubieran estas divisiones, que ellos no le iban a hacer caso. Algo así me explicó Sergio Marín. Después vimos la Alianza Cívica a través de Chano Aguirre diciendo que reformas electorales no bastaba, que había que agregar otras cosas como la libertad de los presos políticos, la libertad de circulación, etcétera, etcétera. Pero la importancia aquí es que tanto la OEA, pongámosle en este caso, y la oposición en este país tengan los mismos parámetros para decidir si es un proceso electoral aceptable o no aceptable, ¿verdad? Eso creo yo que es la clave. ¿O estoy equivocado, Enrique Sáenz? Sí, mira, a mí me parece, y creo que es muy importante aclarar lo siguiente, que el hecho de que Ortega ya tenga montado su circo electoral no quiere decir que ya ganó, no quiere decir que nosotros debemos de agarrar los bates e irlo a guardar a la casa. No quiere decir que tenemos que cruzarnos de brazos y ver para el caco. Todo lo contrario. El desafío que tenemos los nicaragüenses, estemos donde estemos, cada uno dentro de sus propias posibilidades, es moverse para desmantelar ese circo. Y
lamentablemente y afortunadamente, está moviéndose la comunidad internacional. Digo, lamentablemente, porque no está suficientemente acompañada por acciones internas. Afortunadamente, porque a pesar de eso se sigue moviendo. Vimos la carta que enviaron los congresistas norteamericanos. Vimos las sanciones que impuso la administración norteamericana. Vimos la comunicación pública del secretario general de la OEA. Vimos la comunicación del comisionado para Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Y ayer tuve oportunidad de ver un debate en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Español, donde imagínense ustedes, dos partidos contendientes, el Partido Popular y el PSOE, se pusieron de acuerdo y emitieron y aprobaron una resolución dirigida al gobierno del PSOE, los mismos parlamentarios del PSOE, pidiéndole, condenando la violación a los derechos humanos por parte de Ortega, pidiendo a su gobierno que presione en las instancias de la Unión Europea para que se redoblen las presiones ante Ortega y señalando ya claramente que si las elecciones no cumplen parámetros básicos, estándares básicos, ahí está la Carta Democrática y que no podrían ser reconocidas como legítimas. Bueno, la comunidad internacional ya se está moviendo internamente. ¿Qué corresponde? Y aunque pareciera cansino estar repitiendo lo mismo, no podemos cansar de repetirnos, de repetir y dirigir el mensaje a los señores que toman las decisiones. Señores, pónganse de acuerdo en unas condiciones básicas para que se consideren aceptables unas elecciones. Señores, transmitan a los nicaragüenses un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad. Y frente a estas leyes, claro, desde fuera, para mí, pues resulta un poco forzado decir esto. Sé que en distintas organizaciones ya se estaban preparando las reglas del juego para elegir sus precandidatos. Bueno, que sigan. Si Ortega lo que pretende es amedrentar, intimidar, meterle el mono, ¿verdad? Pues no se dejen meter el mono, ¿verdad? Porque al final Ortega lo que va a pretender es un poco lo que decía Henry, ¿verdad? Así como Ortega se reservó el derecho de vetar a las propuestas para quienes iban a ir al diálogo, aquí él, a quien sea más dócil, si vos no levantás la voz, si vos te mantenés calladito, entonces a vos te voy a dejar pasar, aunque después no lo debe pasar. Entonces creo que es fundamental seguir debatiendo este tema de la estrategia de Ortega y qué acciones se pueden desarrollar para contrarrestar esa estrategia de guerra que él desde el principio empezó a desarrollar. Ahora, ¿cómo te puedes ir preparando para ir a unas elecciones cuando no te dejan circular? Te tienen, hay una represión permanente. La mayoría de los liderazgos visibles, pongámosle, tienen o casa por cárcel o ciudad por cárcel. Y ya no digamos los líderes en los diferentes, que no nos damos cuenta en los medios de comunicación, los líderes territoriales, pues, los diferentes municipios. No los dejan salir, no los dejan organizarse, no los dejan participar en nada. Entonces, ¿cómo puedes irte preparando? Bueno, Henry, perdón, Enrique, pero Henry, la pregunta, la carta que ustedes mandaron a la OEA con la propuesta de cronograma y de que hubiera un cronograma y la importancia de poner un cronograma, ¿usted ha tenido alguna respuesta de la OEA al respecto? Mira, no solo hemos tenido respuesta de la OEA, Jaime, sino que
también hemos tenido mucha respuesta de embajadores aquí en Nicaragua. La realidad es de que tenemos organizaciones que inclusive dicen, hombre, esta gente sí sabe que es lo correcto, cómo es que hay que luchar. Esta gente es el que está en el camino correcto. Yo te digo una cosa, yo deploro declaraciones de personas que son líderes y son gente preparada, que verdaderamente quieren ir a unas elecciones hasta con estas 3 leyes. ¿Ya? Entonces, siempre se había dicho, primero condiciones y después elecciones. No es elecciones para ir a reafirmar algo que verdaderamente ya sabemos que Daniel Ortega se las va a robar. Y tenemos varias cosas, sabiendo que tenemos que lidiar con 2 escenarios totalmente diferentes, el escenario internacional y el escenario nacional. Entonces, si vos agarrás el escenario internacional, ahí te dice claramente, desde hace cuántos programas te vengo diciendo lo que el presidente izquierdoso de España te describe, que cómo son unas elecciones libres, y eso es la Unión Europea en general, pleno respeto a los derechos humanos, pleno respeto constitucional, pluripartidismo, con un padrón electoral limpio. Eso es lo que ellos hablan de elecciones transparentes, sin paramilitares, que te puedas organizar. Estamos hablando de los plenos derechos constitucionales. Aquí no existen. Entonces creo que lo que tenemos que hacer en el campo internacional es decirles a ellos, estamos hablando de 2 cosas diferentes. Estamos revolviendo el cebo con la manteca. Lo que está pasando aquí, ustedes quieren manteca y lo que los quiere dar es cebo. Esto no es así. Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros tenemos que unirnos en esta cosa. Ahora te quiero decir algo. Después de que nosotros firmamos la carta, más de 40 organizaciones, entre el día de ayer y antier se han unido más de 7 organizaciones, unas de Costa Rica, otras internas aquí en Nicaragua, a la petición de la calendarización. O sea, lo que están diciendo es sí a las elecciones, pero con condiciones como también te lo está describiendo la Unión Europea. Y yo me temo, y aquí, aunque pueda pecar de falaz, que nunca lo soy, si no lo hace el UNAP como no lo quiere hacer y la Alianza Cívica, pues se van a quedar casi sin nadie más que con el grupito que están ahí recibiendo algún salario y alguna cosa, porque todo el resto de organizaciones, estas organizaciones que te estoy diciendo, son parte, algunas del UNAP y otras de la Alianza Cívica. Entonces, esa es la verdad. Y así es en la política. Así es en la política. Aquí, ahora, estas cosas, por eso nosotros dijimos en la presentación de las cosas que nosotros no estábamos de acuerdo en la forma como se elaboró la finalización y lo que dijo la OEA en su 50ª reunión, pero nosotros íbamos a respetar lo que ellos pusieron. ¿Cuáles son? Y aquí los tengo, por eso es importante que vos los tengas ahí enfrente. Respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales y celebrar elecciones nacionales, presidenciales y legislativas libres y justas. Que acepte el despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral, las cuales el plazo las va a poner la OEA. El problema, Henry, de todo lo que vos estás diciendo es, ¿verdad? Y aquí donde, ¿cuál es la expresión que se usa? Ortega está jugando con los tiempos. Y el problema es que la OEA le dio hasta mayo 21 para cumplir con esas condiciones. Entonces la pregunta es, ¿puede esperar la oposición y el pueblo de Nicaragua hasta mayo 21 para saber si realmente en este país van a haber elecciones con condiciones o no van a haber elecciones con condiciones? Debería ¿cómo convencer a la OEA de que, por ejemplo, si ya para en febrero, según lo que me han dicho algunos expertos, otros me dicen que antes, pero en fin, pues pongámosle porque seamos, demos el beneficio de la duda, así que para en febrero no se empieza a limpiar el padrón electoral, no va a estar limpio a tiempo para las elecciones. Entonces, si ya sabemos que en febrero, si para febrero no se empieza a limpiar el padrón electoral, ya una de las condiciones más importantes, que es la limpieza del padrón electoral, no se va a poder dar, ya significa que ya no va a poder haber elecciones con condiciones para que realmente se respete la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses. ¿Cómo hacer entender a la OEA que el plazo varía? Pues de acuerdo a las condiciones
que ellos tienen y que ellos pusieron, los 7 puntos. Mira, en la misma resolución, Jaime, y te lo quiero leer literalmente, ¿ah? Para que mires, dice, cuarto, dice, instar a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Aquí viene lo importante. Antes que el Estado convoque a elecciones generales. Si vos tomás hasta ahí, ¿cuándo convoque el Estado a elecciones generales? Un año antes en las presidenciales. Ya debería haberse dado. Es que ya es que ellos reformaron, Henry. Volvemos a lo mismo. Ellos reformaron con un decreto. De nuevo, aquí no existen leyes. Y ellos, ya se acordaste, y es la coincidencia que nosotros mismos hemos especulado si hay negociaciones o no. Porque el Consejo Supremo Electoral, con un decreto, puso a finales de mayo para inscribir candidatos. Le dio a los partidos políticos hasta finales de mayo para inscribir candidatos, y entonces quiere decir que hasta finales de mayo ellos van a convocar a elecciones. No, pero es que ahí viene precisamente, y después dice, pues, o a más tardar en mayo de 2021. Pero exacto, ahí es donde viene, las negociaciones no son que de ahorita se sentaron y nos vamos a sentar hasta mayo. Nosotros estamos hablando con la OEA y la OEA está sumamente preocupada, y es más, aquí es donde lo tenemos que hacer, no solo en el campo internacional, todos los nicaragüenses, especialmente los candidatos, los que quieren ser presidentes, serían los que deben de estar más preocupados por esto. Como siempre te lo he dicho, nosotros sentimos, todas estas organizaciones que estamos en la calendarización y todo esto, más bien estamos sintiendo de que nosotros le estamos haciendo el trabajo a ellos. Ellos deberían de estar preocupados por esto, y la OEA tampoco no son unos niños, pues, ni tampoco los embajadores son unos babosos. Entonces esto debería haberse dado. Si la OEA el día de mañana, en febrero, dice yo ya no tengo tiempo para revisar el padrón electoral, pues hasta ahí llegamos, hermano. Y después otro dato importante va a ser la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Yo no creo que los cancilleres y los embajadores acepten de que hasta finales de mayo, como quien dice a finales de junio, se estén cambiando los magistrados cuando todo el sistema hay que anularlo. Eso no va a ser así. Pero si nos miran a nosotros parados en eso, ellos claramente van a saber que nosotros tenemos la razón. Pero si a nosotros no nos importa, mucho menos a ellos. Pues. Ahora, Enrique Sáenz, todo va a indicar, ¿verdad? Por las acciones que ha hecho Ortega y las leyes que han aprobado su borrego en la Asamblea Nacional, que él va a morir con la bota puesta, como se dice aquí en el pueblo de Nicaragua. Pues él va a seguir las palabras de Tomás Borges. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, digan lo que digan, cueste lo que cueste, pase lo que pase, pero el poder no lo suelto, ¿verdad? Ya se han criticado, la comunidad internacional ha dicho que son unas aberraciones las leyes que se están aprobando, pero hoy entra en vigencia la ley de agentes extranjeros. Ya mañana los organismos no gubernamentales o aquellos que reciben plata de afuera, si no se van a ¿cómo se llama?, a inscribir al Ministerio de Gobernación, ya a finales de la semana puede ser intervenido, ¿verdad? Y el 28 entra en vigencia la ley de ciberdelito, y la ley de inhibiciones ya entró en vigencia desde hoy, pues la ley patriótica, como le pusieron. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué puede la oposición? Y yo sé que tal vez es una pregunta difícil para vos porque vos estás fuera, pero también se la hago al doctor Henry. ¿Cómo puede la oposición obligar a Ortega o convencer a Ortega de que tiene que sentarse a dar unas reformas electorales creíbles? Porque podría decir, bueno, yo voy a morir con las botas puestas y ahorita acabo de recibir un oxígeno de más de $1,000 millones que de una manera u otra algún provecho le voy a sacar. ¿Sabes? Sí, mira, primero que también un chamarrazo, ¿verdad?
esto de que Ortega está dispuesto a morir con las botas puestas, en el sentido de que eso es lo que él vende. Y hasta ahora lo que se ha encontrado han sido adversarios que, como hemos dicho en otras oportunidades, empiezan a temblarle las rodillas. Y voy a señalar 3 ejemplos. Estaba leyendo, y probablemente me van a permitir comentarla la próxima semana, una entrevista que le hizo Mónica Baltodano a Jaime Willock sobre los conflictos internos del frente antes de 1979. No solo allí, ¿verdad? Sino que también en las memorias de Leticia Herrera, Ortega únicamente estuvo 3 meses en Nicaragua. 3 meses entre 1974 y 1979. Mientras combatientes del Frente Sandinista, independientemente de lo que se pueda pensar de ellos, dependiendo de la acera donde uno esté, caían en la montaña o caían en la ciudad, Ortega únicamente estuvo 3 meses, ¿verdad? Y salió disparado cuando cayó en combate Roberto Güemes en El Dorado y Eduardo Contreras allí por Giluá. Inmediatamente después estaba poniendo pies en Polvorosa. ¿Qué pasó en el 90? Porque estaba cerca. Se congeló. Henry, mientras recuperamos a Enrique, ¿qué debe hacer la oposición aquí? Vos estás en Nicaragua. ¿Qué debe hacer la oposición para convencer a Ortega, o obligar a Ortega que tiene que dar elecciones con garantía en este país? Olvídate, la comunidad internacional está haciendo lo que tiene que hacer teóricamente y ha hecho, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué le falta a la oposición hacer que no ha hecho para convencer a Ortega? Bueno, mira, lo primero es que cada una de las organizaciones... Que vuelve a entrar. Adelante. Hay un montón de organizaciones, ¿me entendés? Dispersas, pero están organizadas. O sea, hay organización, lo que pasa es que está dispersa. Entonces yo verdaderamente vengo de una reunión precisamente con varias organizaciones y yo les dije, este próximo año que viene, el próximo 2 meses, nosotros tenemos que platicar muy bien con cada uno de nuestros miembros de organización. Y lo primero es que nosotros sí debemos de estar con las botas bien puestas, que nosotros no debemos de ir a unas elecciones sin condiciones. Eso es lo primero. Lo primero que la oposición tiene que estar claro de que caiga quien caiga. Puede ser que el COSEP, estoy asumiendo, pues, en un momento dado quieran ir con un partido político y quieran ir a las elecciones sin condiciones. Pudiera ser que grandes personajes que se han reflejado como candidatables también puedan ir. Pero eso no significa que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? No porque uno se tire al guindo, nosotros nos vamos a ir ese guindo. Entonces, eso es lo primero, estar clarito, esperar verdaderamente que en enero o a más tardar los primeros días de febrero, Daniel Ortega no va a cumplir con las condiciones que se solicitaron en la calendarización. Además, ya deberíamos, todas las organizaciones, los invito a que se unan a la calendarización. Si no la tienen, llámenme, yo se las paso. Y unámonos todos para que así hagamos un frente común en la comunidad internacional. Y aquí nacionalmente, hombre, tenemos que ir discutiendo las estrategias. Por supuesto que no las voy a decir por ningún programa de televisión, pero sepa todo el mundo aquí en Nicaragua que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Si aquí no hay condiciones para ir a una elección, pues entonces la estrategia será cambiar nuestro plan y tenemos que hacer diferentes planes y tenemos que llevarlos a desarrollar. Esa es lo principal que tenemos que hacer aquí como los opositores internos. No estar pensando que vamos a ir a una elección sin condiciones. Eso sería lo peor que podemos hacer. Gracias, ya volvimos a reconectando con Enrique Sáenz. Enrique. Sí, lo que estaba diciendo me refería a que entre 1974 y 1979
Ortega únicamente estuvo en Nicaragua 3 meses y que después que cayeron Roberto Güemes y Eduardo Contreras, inmediatamente puso pie en polvorosa para Costa Rica y no volvió, ¿verdad? ¿Qué ocurrió entre abril y julio del 2018? Cuando vio las marejadas azul y blanco y sintió que el agua le estaba llegando al cuello, pues corrió a organizar un diálogo que en esta estrategia de guerra pues envolvió a una cantidad de nicaragüenses de buena fe, ¿verdad? Ganó tiempo y después sofocó la rebelión cívica a sangre y fuego. ¿Qué ocurrió en febrero del 2019? Cuando sintió que Maduro se derrumbaba porque parecía, por las declaraciones de altos personeros de la administración norteamericana y las acciones del Grupo de Lima, parecía que Maduro se derrumbaba, corrió a ver quién le ponía una escalera para otro diálogo y que le sirviera para salvar el chaparrón. ¿Qué es lo que quiero decir? Ortega vende la imagen, ¿verdad?, de que va a morir con las botas puestas, pero ahora tiene una fortuna que defender. Ahora tiene una familia acaudalada que no va a morir con las botas puestas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ortega no va a negociar si no tiene necesidad de negociar. La única forma en que Ortega negocie no solo es que la comunidad internacional lo presione, sino que también a nivel interno se desarrollen presiones en un ambiente de represión. Bueno, es bien difícil, pero es más difícil si no están unidos. Es más difícil si no tienen una estrategia. Es más difícil si se están peleando entre ellos mismos. En esas condiciones no hay forma de enfrentar a Ortega, ni presionarlo, ni siquiera negociar, porque cualquier negociación con Ortega en este momento sería otro circo. El que llega de rodillas porque no tiene ninguna condición que imponerle a Ortega. Y el punto de partida, y vuelvo, ¿verdad? Si no se juntan, por lo menos, ya no hablemos de que se unan, por lo menos si no construyen un espacio donde puedan concertar algunas cuestiones básicas, pues vamos a llegar a mayo y a noviembre. Recordemos que aquí lo primero que se demandaba era que se vayan. Después elecciones adelantadas, después elecciones en el 2021, ahora mayo y por último ya quienes efectivamente están, que yo creo que es una posición claudicante, diciendo en cualquier condición. Yo les pregunto a esos que dicen que hay que ir en cualquier condición. Aquí el escenario que está planteado es que Ortega repita algo muy parecido al 2016. Ninguna organización opositora, ningún liderazgo verdaderamente opositor, y va únicamente con sus satélites. Ese es un escenario real. Ahora, ese es el que tenemos. Ahora, entonces, a llamar a votar en esas condiciones. Ahora, la pregunta que yo he oído y en reuniones que he participado y la gente y te pregunta es lo siguiente: ok, si no participas en las elecciones, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué va a hacer? Va a llegar al 7, porque el 7 de noviembre del 2021 hay elecciones. La pregunta es si van a hacer elecciones con la participación de la oposición, si van a hacer elecciones con credibilidad, si van a hacer elecciones reconocidas por la comunidad internacional o no. Pero que van a haber elecciones en el 2021, el 7 de noviembre, hay elecciones el 7 de noviembre, ¿verdad? Ya sean elecciones o designaciones, pero hay. Pero suponete que no hay condiciones y la oposición decide, olvidémonos de los sapos y lo que siempre participan, ¿cómo que le llaman? Como los sacudos, que siempre participan. Olvídate los sacudos. Pero llegaba, bueno, no participar, decir no participar. Llegaba a noviembre, Ortega se vuelve
nominar y designar presidente de Nicaragua por 5 años más. Y entonces, ¿qué? De nuevo a empezar el mismo ciclo, ¿verdad? A empezar de nuevo a ver si podés protestar, hacer protestas en la calle, a ver si podés aglutinar a la oposición, volver a comenzar de nuevo otros 4 años para ver si en el 2025 hay elecciones nuevamente con garantía. O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la opción? ¿O qué se gana con no ir a las elecciones? Porque esa es una de las preguntas que me han hecho. Y la otra pregunta que me han hecho es, bueno, ahí vemos a Venezuela. La oposición decidió no participar, la comunidad internacional no la desconoció, pero ahí está Ortega. Y ya ahorita ya van a tomar posesión los designados por Maduro en la Asamblea Nacional, y lo más probable es que Guaidó se tenga que ir exiliado porque lo amenazaron con que lo van a echar preso, ¿verdad? Guaidó hizo una convocatoria para una votación simbólica y la gente no participó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el no ir a las elecciones? ¿Para qué? ¿Qué es lo que lográs con eso? Y cómo cambiar el panorama de este país al no hacerlo. La pregunta para los dos. Yo creo que con esa pregunta terminamos y dejamos para el próximo martes. Adelante. Jaime, mira, yo te quiero decir algo, que la cosa no es así, tan así, pues. No, aquí la realidad es de que nosotros no sabemos qué va a suceder. Tenemos que intentar hacer muchas cosas, los cuales tenemos. Todavía el día de hoy tenemos muchísimas armas en las cuales podemos utilizar, muchísimas herramientas. La estrategia ahorita sería que internacionalmente, desde antes, estas elecciones que supuestamente este circo electoral que piensan montar en noviembre, nosotros la desmontemos. Ese sería un escenario real. El otro escenario que nos ocasionaría mucho daño es que hay de todas maneras, tenemos que ir a unas elecciones, pero ya sabemos que el resultado es que las va a ganar, y las va a ganar ilegalmente, por miedo a la gente que salga a votar, porque no vas a poder conseguir fiscales. Entonces más bien es un suicidio, porque ahí sí le estás dando un reconocimiento que él no tiene. Ahora, la cuestión con Venezuela no ha terminado. Apenas se va a comenzar ahora, que en enero, a ver si es cierto que va a echar preso a Guaidó. Esto es una cosa que nadie tiene una bolita mágica, pero tenemos que forzarnos a hacer estos cambios. Para nosotros los nicaragüenses ahorita, y por eso es la calendarización, es de decirle a la comunidad internacional, desconózcanlo si él no acepta las reglas. Y a nosotros internamente decirnos, sin estas reglas vamos directo hacia la misma dictadura, igual o peor como lo hemos tenido en años anteriores. Entonces aquí tenés dos cosas, dos actores que no sabemos, pero nosotros somos los que tenemos que incitar a la comunidad internacional primero a que lo desconozca, que lo sancione, a que lo corte, a que lo cerque por más leyes que hay, que existan, de ciberdelitos, que aplaudamos las sanciones. No solo hay que aplaudirlas con las manos, sino que hay que aplaudirlas con los pies, primero. Y dos, hay que decirle y darle ánimo a nuestro pueblo, que ha sido un pueblo aguerrido, hombre, que si vamos así nos van a poner las cadenas, nos van a poner el yugo, y va a ser más difícil después pedirle a la comunidad internacional que nos apoye a quitarnos las cadenas. Entonces, esa es la estrategia que tenemos que tener en general. Oponernos, pararnos y tratar ahorita, de aquí a febrero, a que ya sea desconocida y que Daniel Ortega no acepte las condiciones. Claro que si las da, pues hay que ir a unas elecciones. Pero ese que dice que de todas maneras tenemos que ir, no, hombre, ese está totalmente equivocado. Ir a una guerra sin armas. Eso vaya en la estupidez. Eso daña, desde mi punto de vista, el ir sin condiciones, con las condiciones que quiere Ortega, eso inclusive es una traición al país, desde mi punto de vista. Claro que sí. Enrique, tu respuesta a esas inquietudes que a veces te tiran. Sí, mira, yo he participado en algunas reuniones donde se ha planteado esto mismo que te han planteado a vos, ¿verdad? A mí me parece que son argumentos falaces.
y así lo digo, en el sentido falaces, en el sentido de que son falacias. ¿Y qué son falacias? Mentiras, patrañas con apariencia de verdades. ¿Por qué son argumentos falaces, mentirosos, oportunistas o ingenuos para los que actúan de buena fe? Primero dicen, ajá, ahí está el ejemplo de Venezuela, que no participaron y ahí está Maduro. Bueno, yo le he dicho, ¿y por qué solo decir la primera parte del ejemplo de Venezuela? La oposición venezolana participó en 2 elecciones antes. En una la ganaron las parlamentarias y en la otra fueron con una pistola en la cabeza, con Maduro. ¿Y qué ganaron? Ahí está Maduro. Entonces, ¿por qué solo decir un ejemplo? Entonces, si no sirve ahora, según ellos, que no hayan participado, yo les pregunto, ¿y entonces sirvió que participaran? Hablemos de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, creo que, y aquí acompaño lo que decía Henry, aquí la historia se construye por capítulos, ¿verdad? Estamos enfrentando a dictaduras respaldadas por mafias, por asesinos y por gente sin escrúpulos. Entonces vos no podés partir de fechas fatales. Y entonces, como se quedó Ortega en noviembre, pues se quedó para siempre y después hasta el 2026. Falso. De la misma manera que Ortega consideraba en el 2016 y en el 2017 que iba de viaje, 4 meses después estaba en temblores. Entonces, aquí lo que conviene para terminar. Solo voy a terminar, Jaime. Perdón. Esos argumentos falaces. Solo voy a terminar. Lo otro es que de la misma manera que es inmovilizador, aquí no vas a derrotar a Ortega si la gente no se mueve. Y para que la gente se mueva debe tener confianza en liderazgo, en organizaciones y en estrategia, ¿verdad? Si no se mueve, no hay forma. Y declarar desde este momento que ya Ortega ya ganó porque montó su circo electoral es desmoralizar a la gente, desmovilizarla. Pero igual es desmoralizarla y desmovilizarla, decir que vamos a ir en cualquier condición. Ir en cualquier condición incluye la posibilidad del 2016 y en ese caso sería una decisión cómplice de los criminales. Y así hay que decirlo, cómplice de los criminales, porque prestarse a un juego en el que Ortega puso todas las condiciones y ya el resultado está cantado, pues es simplemente entregarse en brazos de Ortega. Entonces, ahora en el 2016 en política no se pasan hasta que los tenés enfrente. Esa decisión, cualquiera de las dos decisiones, es extemporánea. La decisión que se impone en este momento es, señores, establezcan un espacio de concertación para tener un discurso único, para que la gente lo vea juntos. El 4 de enero vamos a estar a 10 meses del proceso electoral y a 4 de que se decida si hay juego o no. La cancha no está en la comunidad internacional. Ortega está pichando su propio juego. La cancha está y la pelota en su propio patio. Ahora, lo ideal sería que ahorita se procure, se haga todo para prepararse a ir a un proceso electoral, pero también estar listo para no ir, pero no mencionar que no vas a ir, sino prepararte, incentivarte, organizarte, motivarte, hacer todo lo que tengas que hacer para estar listo para ir a un proceso electoral, ¿verdad? Y si no se dan las condiciones, pues estar listo para tomar la decisión de no ir. Pero lo que aquí hay que hablar es si vamos a un proceso electoral, lo vamos a derrotar, vamos a sacarlo, ¿verdad? Preparémonos, pero también vamos a estar listos para que no ir. Esa es básicamente la estrategia que deberíamos de estar haciendo todos los nicaragüenses. Y hay una pared en medio, que son cuáles son las condiciones en las que estamos de acuerdo para no saltarla. Correcto. O para quedar o para saltarla. Ese es el punto. Así es.
Comentarios no hay que finales. decir, vamos a ir a elecciones, hay que calendarizar, hay que decir, estas son las condiciones que nosotros vamos a ir. Si no se cumplen, no vamos a ir a ninguna elección. Y que la comunidad internacional haga su trabajo. Volvemos a lo mismo que hablamos, que hemos estado hablando en las últimas 2 o 3 semanas. La prioridad ahorita, número 1, es convencer a la comunidad internacional y a la OEA que le pongan calendarización a las reformas electorales. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Así es. Comentarios finales, Esperamos de nuevo. Esperamos de nuevo a la coalición, a LUNAP, que se una a ese grito. Que se una a ese grito, por favor, Jaime, y a las organizaciones que están adentro de eso. Si los líderes de esos espacios no lo hacen, pues entonces háganlo ustedes. Y después, más adelante, ellos pues se van a juntar. Si nosotros no queremos obstruir a nadie ni pegarle un codazo a nadie. Aquí nosotros sentimos que todos nos necesitamos, pero que estemos en el mismo carril, no unos en contravía de los demás. Ok, yo quiero a ambos agradecerles, desearles una feliz Navidad. Lástima que no hemos logrado hasta el momento obtener una Navidad sin presos políticos, ¿verdad? Pero síguese luchando. El próximo programa que vamos a hacer es la semana que viene, ya va a haber pasado las Navidades. Estaremos preparándonos para el año nuevo. No sé si quería agregar algo, Enrique, y algo, doctor Henry. No, prefiero dejar la munición que todavía me queda en la alforja para la próxima, únicamente repetirte, ¿verdad?, de que Henry gustosamente me puso a disposición su casa para recibir la canasta navideña. Cuando la reciba ahí te la mando. A los dos, muchísimas gracias, muy amable. Amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Henry y Enrique Sáenz. Nos vemos, que Dios los bendiga. Ojalá sigamos rezando para que se logre ya a pocos días de la Navidad, logremos que haya la liberación de los presos políticos. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencida, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar.